Muy buenas, bienvenidos a El Cuestionario, un espacio que estrenamos hoy en Radio Televisión Marbella y que precisamente gira en torno no solo a un cuestionario, sino a varios. Por un lado, el que tiene que ver con asuntos de actualidad, temas que nos interesan a todos, de los que queremos saber un poco más, en un tono tranquilo, distendido, porque es un espacio que dura en torno a 60 minutos, con lo cual, de manera relajada, tendremos tiempo para hablar de eso, de actualidad. Hablaremos también del aspecto personal de nuestro invitado o invitada. Intentaremos, pues conocer un poco más a la persona detrás del personaje. Y también tendremos ocasión de dar voz a aquellos que nos estáis viendo. Sí, a vosotros, a los ciudadanos. También saldremos unos días antes de justo el cuestionario de cada semana, saldremos a la calle para preguntar, qué le querría preguntar, qué le querría cuestionar al invitado de esa semana. Y así iremos conformando, pues un programa que podemos decir es un programa de entrevistas, pero es un programa en el que intentaremos dar un tono distinto, sobre todo estrujar, en el buen sentido de la palabra, un poco más al personaje que amablemente acude a nuestra llamada. Hablaremos del mundo político, hablaremos del mundo de la empresa, intentaremos tocar diferentes ámbitos de la ciudad. Hoy teníamos ganas de charlar un ratito con él. Llevábamos bastante tiempo sin verle en un plato de televisión y este creo que ha sido un buen momento, el estreno del cuestionario, para tener frente a frente a Félix Romero. Félix, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pues nada, contentísimo de estar aquí, un placer poder compartir contigo y con tus televidentes cualquier pregunta que queráis hacer y cualquier información que yo os pueda dar modestamente. Bueno, yo creo que la presentación se puede obviar, pero para aquel que pueda andar un poquito despistado, Félix Romero es portavoz, es primer teniente alcalde del Ayuntamiento, concejal de Hacienda y Administración Pública, concejal de Comercio, concejal de Industria y Vía Pública, asuntos por los que también los ciudadanos, y luego lo veremos, han enfocado sus preguntas para conocer un poquito más algunas de estas áreas. No sé si tengo bien apuntado, eres concejal desde el 99. Sí, creo que soy el más antiguo de la corporación, creo, ¿eh? Sí, soy el más antiguo de la corporación. Y durante estos... Junto con Kika. ¿Compartís el 99 también? Sí, más o menos, yo creo que puede ser también. Sí. Y todos estos meses, por lo menos 2 o 3 meses, que estás un poco desconectado de los medios. En febrero creo que fue, si no me falla la memoria, conocíamos la noticia que Félix Romero renunciaba a lo que se denomina la exclusividad en el Ayuntamiento. Hubo mucho revuelo, sobre todo mediático, que es algo que nos gusta mucho a los medios, armar revuelo. ¿Qué había pasado? Se va Félix Romero, deja sus cargos en el Ayuntamiento y hubo que en varios momentos aclarar un poco cuál era la situación de dejar cargos y de dejar responsabilidades. No únicamente dejar esa exclusividad, es decir, al 100%. El tiempo de Félix Romero no sería para el Ayuntamiento de Marbella, prácticamente creo que se habla de un 90%, pero quería retomar otra responsabilidad, su puesto, que es en Mancomunidad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos podemos explicar todo aquello que nos dejó un poquito sorprendidos? Bueno, yo creo que has retratado muy bien lo que ocurre cuando alguien da una noticia, ¿no? Y es que las especulaciones imperan por todas partes, surgen por todas partes, ¿no? A mí me llegaron a decir, los recuerdo además perfectamente, me hace mucha gracia, me llegaron a decir si esto tenía algo que ver con el problema de Ayuso en Madrid y que si yo me estaba posicionando en... O sea, cosas que verdaderamente, al final la realidad es mucho más sencilla, más fácil y menos imaginativa de lo que surge de las mentes de la gente, ¿no? Bueno, yo simplemente soy una persona que tiene claro que yo no soy político. Yo creo que la política no es una profesión, no debe de ser jamás una profesión. Recientemente, o creo que ayer o antes de ayer, una ministra de la Nación lo dijo y yo lo comparto. Un político es un ciudadano que tiene una profesión distinta de la de político y que durante un tiempo pues, se dedica a un servicio público, unas veces durante más tiempo, otras veces durante menos tiempo, pero que en definitiva lo que hace es un servicio durante un periodo. Mi profesión es la de ser, yo he sido toda la vida técnico de contratación en la Mancomunidad del municipio de la Costa del Sol, soy funcionario, asesor jurídico letrado de la Mancomunidad del municipio de la Costa del Sol. Tenía mi profesión abandonada desde hace, casi desde el 2007, estamos hablando de casi 15 años, y evidentemente yo sentía que tenía necesidad de retomar un poco el tono y retomar un poco mi profesión. Lo he hecho de común acuerdo, en este caso, con aquella persona a la que le tengo que dar todas mis explicaciones, que es a la alcaldesa, lógicamente,
y sobre la base de que yo no quiero dejar el Ayuntamiento de Marbella, ni quiero dejar la gestión municipal, sino que las circunstancias que la ley establece me permiten compatibilizar esas dos actividades, con algunas pequeñas renuncias que yo tengo que hacer, y alguna de esas pequeñas renuncias tiene que ver con lo que acabas de decir. No tengo capacidad pues para concurrir en medios de comunicación en el horario de la mañana, ¿no? Pero yo mi gestión municipal la sigo llevando adelante, doy las ruedas de prensa de la Junta de Gobierno local, porque eso está dentro de la comunicación del permiso legal que tengo pues para hacer esas juntas de gobierno local. Y yo, si de algo me precio en el tiempo que llevo en el ayuntamiento, en general en el servicio público, es que tengo cierta capacidad, cierta habilidad para forjar equipos, para crear equipos. Y creo que he formado un equipo muy potente, muy eficaz y muy leal, tanto en el ámbito de industria de vía pública como, por supuesto, también muy importante en el ámbito de Hacienda. Hemos hecho muchísimas cosas este año que quizá te pueda yo explicar a lo largo de la entrevista, pero yo en un momento determinado del año pasado llegué a la conclusión de que podía compatibilizar ambas actividades. Y es lo que estoy haciendo, compatibilizarla, retomar mi profesión y refrescar todo lo que sabía y mantener mi compromiso con los ciudadanos de Marbella, con la alcaldesa, con las delegaciones que están a mi cargo. Y bueno, pues todos los que pensaban hace 2 meses que yo había desaparecido y que ya no iba a estar y en fin, desarrollaron teorías al respecto de qué significaba y qué implicaba y demás. Bueno, pues aquí estoy, aquí sigo, aquí seguiré y en definitiva, mientras los ciudadanos quieran que yo esté y la alcaldesa quiera que yo esté, pues los únicos jueces de mi futuro son ellos. O sea, de desgaste político, de cansancio en áreas de responsabilidad municipal, no. Pues yo tengo que ser sincero. Quien crea que estar en el Ayuntamiento de Marbella trabajando día a día no desgasta y no es duro, pues no sabe lo que es trabajar en el Ayuntamiento de Marbella. Las tensiones son tremendas. Los nervios están a flor de piel muy a menudo. Que estoy cansado y que estoy desgastado. Estoy muy cansado y muy desgastado. Pero el problema no es estar cansado y desgastado. El problema es estar desilusionado. Y yo no estoy desilusionado. Sigo ilusionado. Yo creo que no hay compromiso más bonito que el que se tiene con la ciudad de Marbella, que no hay compromiso más bonito que el que se tiene con el ayuntamiento. Y sí, yo muchas veces acabo reventado. Yo llego a mi casa, me meto en la cama y duermo pues como un tronco, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no haya perdido la ilusión o que no quiera seguir. Yo tengo ilusión, quiero seguir y reitero lo que he dicho antes, el juez de mi futuro, tomadas yo mis decisiones obviamente, que ya las he tomado, los jueces de mi futuro son los ciudadanos de Marbella y la alcaldesa de Marbella. ¿Cómo arranca esa vida política? Porque intuyo, por lo que me comentas, que bueno, dedicarte a la política o ser político no ha sido un objetivo vital a lo largo de, no sé, pues de la adolescencia, la juventud, pero ¿cómo llega la política a la vida de Félix Romero? Bueno, yo creo que de la misma forma que no hay nadie que sea político profesional, pienso que todos somos seres políticos, todos tenemos una vertiente política. Yo toda mi vida he tenido un pensamiento, que es el pensamiento liberal, es decir, entiendo que en general hay que permitir que todo el mundo haga lo que desee, siempre dentro de la legalidad y sin que genere problemas para los demás. No soy amigo de las prohibiciones, sino todo lo contrario, soy liberal en mi formación y mi pensamiento. Pienso que las administraciones tienen que ser pues, el último recurso de una sociedad, el primer recurso tiene que ser siempre el individuo. No creo en los colectivos, creo en las personas. Y eso es una forma de pensar que he tenido pues, desde que tengo uso de razón, ¿no? Esa forma de pensar a mí me coloca en el ideario del Partido Popular. Yo en el año 92 o 93, 1992-1993, acabo mi carrera, termino mis estudios, empiezo a ejercer como abogado y me toca defender, me toca representar a los maestros. Mi madre es maestra, vivíamos en unas viviendas que estaban justo al lado del Colegio Gil Muñiz y me toca representar
al colectivo de maestros en una operación con el ayuntamiento para poder comprar las viviendas donde vivían los maestros. Hay que recordar que en aquella época muchos colectivos tenían, de la administración pública, le ponía una vivienda. A los maestros ocurría que tenían su vivienda y en aquel momento, supongo, llegaba la ocasión de poder comprarla, ¿no? Y se reclamó, ¿no? Y entonces yo era hijo de una maestra, había acabado la carrera, pues que nos represente él. Y recuerdo que empecé a tratar con el ayuntamiento, año 94, o 93, empecé a tratar con el ayuntamiento y empezaron a pasar cosas muy extrañas. Por de pronto, que yo tenía que ir a negociar las condiciones de ese contrato, en vez de al ayuntamiento con el secretario, tenía que ir a un edificio que se llamaba el Club Financiero Inmobiliario. Pasó que yo también, en un momento determinado, allí tenía que tratar, no con funcionarios, sino con una plétora de abogados que habían venido de Madrid, pues en un equipo, con el equipo que había montado Gil aquí. Y recuerdo perfectamente el día que finalmente, después de llegar a un acuerdo, de conseguir el informe de la Secretaría del Ayuntamiento y demás, pues a mí me tocó ir con el talón para pagar lo que habían costado esos pisos, para pagárselo al Ayuntamiento. Y no fui a pagarlo al Ayuntamiento, tuve que ir a pagarlo al Club Financiero Inmobiliario, donde ya de ahí fuimos al notario, se hicieron la escritura y toda la historia. Y esa cantidad de dinero que yo llevé en aquel momento, representando a los profesores que habían vivido, mi madre, que había vivido en esa casa toda la vida, pues la depositamos en la casa de un señor. Todos se pusieron la mar de contentos porque empezaron a decir allá, cobramos, este mes cobramos, tal. En fin, yo vi una situación que me indignó tanto que yo de ahí salí diciendo, digo, yo tengo que hacer algo. No me puedo, después de todo lo que he visto, no puedo dejarlo guardado en un rincón de la memoria, nada más. Y me afilié al Partido Popular. Eso fue en el año 93. Creo también que de las personas que hoy hay en el ayuntamiento, quizá yo sea el que más años lleva afiliado al Partido Popular, quizá también me gana Kika, más años lleva afiliado al Partido Popular, y fue en ese momento cuando di el paso. Luego ya vinieron otras cosas, vinieron otras motivaciones. Me encontré imbuido ya de muchas más cuestiones, ¿no? Fueron momentos y años tremendamente convulsos en Marbella. Sí, bueno, a mí yo recuerdo perfectamente gente que me decía, ten mucho cuidado, ¿qué estás haciendo? Este no es tu camino, tú no deberías de estar ahí, de esos infinidad. Pero son los mismos que luego, al cabo de los años, me votaron. ¿Había habido en casa, en la familia, alguien relacionado también con la política? ¿Algún referente? ¿Había Pues, ese germen de no conformismo en la familia? Bueno, en la generación superior, inmediatamente anterior a la mía, no. Pero sí es cierto que mi bisabuelo, la familia de mi madre viene de un pueblo de Sevilla, que se llama Lebrija, y mi bisabuelo sí fue alcalde. Incluso mi abuela, que en paz descanse, me decía que había por ahí una carta de Alejandro Lerroux, que era el presidente del Partido Radical en la República, pidiéndole que se presentase como alcalde por su partido. Yo no llegué a ver nunca esa carta, pero él sí fue, Miguel Varela se llamaba, él sí fue alcalde de Lebrija. Curioso. Vamos a escuchar a los ciudadanos. Como hemos dicho al principio, hemos salido a la calle, micrófono en mano, a preguntar o a ofrecer la posibilidad de que diferentes ciudadanos que nos íbamos encontrando lanzaran su pregunta. Lógicamente, por no abrir el espectro a todo lo que se nos pueda ocurrir, sí que nos hemos centrado y ofrecíamos temas que tengan que ver con alguna de las áreas al frente de las cuales está Félix Romero, pues Hacienda, presupuesto, el tema de los presupuestos, administración pública, comercio, vía pública. Bueno, pues en estas áreas dábamos la posibilidad de que cada uno preguntaba lo que quería. Y bueno, pues aquí tenemos en la pantalla los 6 ciudadanos que van a intervenir hoy, así que elige, Félix, el que desees y lo lanzamos. Pues vamos a empezar por el número 1, ¿no?, que es el primer número. Venga, pues a ver qué nos cuenta el ciudadano número 1, qué es lo que quiere preguntarle a Félix Romero. ¿Cuándo se va a potenciar el aparcamiento gratuito a toda la gente que quiere venir tanto al mercado como al casco antiguo en Marbella? Pregunta en relación a mercados, una de las áreas al frente de la cual está Félix Romero, y pues un tema estrella. Cada vez que uno pregunta por el mercado, pues normalmente se hace referencia al aparcamiento, ¿no? Mercado ocurre con cualquier comercio del casco antiguo, que van asociados estos dos asuntos.
Bueno, yo creo que hay que decir que aquí, exactamente tal y como has planteado, ambos asuntos están asociados. Hablamos del mercado, que el mercado es una pequeña joya. Cuando hemos hecho el estudio estratégico del casco antiguo, una de las cosas que nos decían es que el elemento dinamizador que puede hacer que todavía sea más atractivo el casco urbano, el casco antiguo de Marbella, es precisamente esa pequeña joyita que tenemos en forma de mercado en el centro. Y es verdad que el problema que tiene Marbella es un problema tradicional de aparcamiento que tiene que ver con dos cuestiones. La primera, con que es una ciudad antigua, no es una ciudad que se crease hace 100 años, sino que tiene muchísimos más años. Eso significa calles pequeñas, eso significa ausencia de aparcamiento público. Y luego tiene una serie de cuestiones adicionales que tienen que ver con la última gestión, con la época de Gil también, ¿no? Tenemos muchos aparcamientos que jamás debieron de ser privados y sin embargo lo son, aparcamientos que en definitiva generan pues una dificultad a la hora de implementar medidas que puedan pues, garantizar un aparcamiento más fluido, más en definitiva más un aparcamiento gratuito y más accesible, lo que quería decir. Luego tenemos también un problema adicional y es que la legislación nos complica mucho la vida, es decir, desde unos años a esta parte, cualquier gasto público que se quiera realizar, pues tiene que tener una serie de requisitos, una serie de cautelas que a nosotros muchas veces nos impiden hacer algunas iniciativas que hemos tratado de hacer con subvenciones relativas al aparcamiento. ¿Cuál ha sido la mejor forma de actuar sobre la movilidad para que al final la gente pueda disfrutar de su casco, pueda llegar al mercado? Pues para nosotros ha sido muy importante por lo menos trabajar donde podíamos trabajar, como era pues, el transporte público gratuito. Creo que una parte importante de esa necesidad la cubren los autobuses, que son gratis, que nos pueden llevar a cualquier sitio y que nos pueden permitir bueno, pues disfrutar de todo el término municipal. Pero evidentemente esta es una de las cuestiones que tenemos que ir arreglando. Nosotros hemos hecho un plan de aparcamiento que se está ejecutando, ahora mismo hay una obra en la zona de Calle Doja que se está llevando adelante. Hay alguna actuación también, no solo en Marbella, también en San Pedro, que se está realizando por parte del ayuntamiento para poder adquirir algún parking de forma tal que se pueda utilizar pues con un precio simbólico, a lo mejor €1 al día o algo así por el estilo. Y también tenemos diversos convenios marco que se están realizando con asociaciones del mundo de las capacidades especiales, de las personas que tienen, en fin, una discapacidad, una capacidad especial, para que también todas aquellas bolsas de aparcamiento que tenemos, que se han realizado también tanto en el casco como en el extrarradio de Marbella y de San Pedro, pues puedan también estar gestionados pues, por una suerte de aparcacoches también, que puedan integrar todas estas personas de colectivos con problemas de discapacidad, ¿no? Yo creo que son medidas que se están haciendo precisamente en ese camino, en ese sentido, y yo creo que también es hora de que, sobre todo ya, en fin, estamos en el último año de una legislatura, empezaremos otra, yo creo que hay que plantearse muy seriamente en el futuro, y esto se sale de mi, espero que me perdone mi compañero Quique si me está viendo, yo creo que hay que plantearse seriamente el cambio en el paradigma de la movilidad. Esta ciudad no es una ciudad grandísima, y hay que empezar a pensar en las peatonalizaciones de determinadas vías principales y dotar de aparcamiento accesible las zonas perimetrales de esa zona que debe de quedar reservada para el peatón. Vamos a escuchar si te parece otro ciudadano. Por cierto, le diría a este también que no sé si lo sabrá este caballero, lo digo porque nosotros aquí algunos compañeros lo usamos, justo el parking que hay debajo del mercado municipal tiene unos bonos de 3 euros la estancia, da igual las horas que estés, compras bono de 5 o de 7 usos y que para una emergencia, para un momento, te sale 3 euros la estancia. Ya conseguimos un acuerdo con Está muy bien. Con ese parking ya conseguimos. Lo usamos mucho. Conseguimos un acuerdo para rebajar esto es importante que se sepa porque a veces cae en el olvido. Se trata de un parking privado, pero es cierto que nosotros hemos ya llegado a varios acuerdos con ellos para conseguir rebajas precisamente
atadas, ligadas al uso del comercio en el casco antiguo. Es que muchas veces son cosas que se presentan, acuerdos que se llegan y pasan los meses y parece que se queda ahí, ¿no? Eso sigue funcionando y eso se sigue utilizando. ¿Cuál elegimos? Pues el 2. El 2, después del 1. Vamos en orden, venga, vamos con el caballero del 2. Me gustaría saber si van a invertir más en transporte, en vez de transporte público, que la gente que lo desea muchísimo. Respondía a... ¿Qué le preguntamos a este caballero, que le preguntaría al concejal que se encarga de elaborar los presupuestos? Quería saber si este año se va a invertir más en transporte, ¿no? Yo creo que sí, que hay una partida superior en transporte. Yo creo que es importante también que se sepa que el documento de los presupuestos es un documento muy amplio. Es decir, es un documento inmenso, hablamos de muchos millones de euros y yo, en fin, si a mí me preguntan por las partidas concretas, yo no me sé las partidas, lógicamente. Lo podemos entender. Pero creo recordar que en transporte público era precisamente uno de los ámbitos donde se crecía. Y se crecía por distintas cuestiones. Una primera, y que tiene que ver con lo que he dicho antes, es porque se preveía la inversión para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Es decir, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que cuando se va a redactar el Plan General de Ordenación Urbana, por primera vez en toda la historia de Marbella y de San Pedro, se va a tener en cuenta esa perspectiva de la movilidad a través del Plan de Movilidad Urbana Sostenible antes de edificar la ciudad. Muchas veces no nos damos cuenta que al final la ciudad está hecha para las personas y las personas se mueven. Y la primera cuestión que tenemos que aclarar antes de diseñar la ciudad es por dónde se mueven esas personas, hacia dónde se mueven y de qué forma se mueven. Así que efectivamente eso está ya previsto en los presupuestos, ese plan de movilidad urbana sostenible, y yo creo que es uno de los elementos importantes de la próxima legislatura. Pero hay inversión también en autobuses. Estamos hablando de que el transporte que lleva adelante el ayuntamiento no es solo el transporte público, colectivo, al uso, sino que incluso interviene en el transporte escolar e incluso universitario. Yo tengo que decir que a mí, cuando yo veo que este ayuntamiento es capaz de poner un autobús, que algunas veces ve a alguna gente por Málaga con el cartel de Marbella, pues yo creo que eso es un servicio muy importante. Es decir, no todas las ciudades ponen un autobús a disposición de sus universitarios para que por la mañana puedan ir a estudiar a sus clases y por la tarde estén en sus casas. Eso es un ahorro importantísimo para la familia. Es cierto que tiene un coste, no podemos ponerlo gratuito, pero yo creo que globalmente, si se cuenta cuál era la situación que se vivía, por ejemplo, cuando yo estudiaba, con la situación actual, pues para la familia es muchísimo más beneficioso. En mis tiempos yo tuve que estar de alquiler y mi familia, pues bueno, mi madre más o menos pudo, pero cuando en una familia son 3, sin embargo, ese servicio, este ayuntamiento lo ha dado. Yo creo que es una cosa que es digna de reconocer. Y luego el transporte público gratuito de los autobuses, el transporte que tenemos, bueno, pues hay que recordar que tenemos un servicio que es gratuito, con autobuses que no tienen ninguno más de 3 años de antigüedad, porque se pusieron hace muy poco tiempo, y que además estamos ampliando. Es decir, ya ha habido un acuerdo en el cual se ha ampliado la red, integrando ya definitivamente, que se hacía de hecho, pero no se había hecho todavía correctamente, integrando la red, las líneas del autobús al hospital, y evidentemente el ayuntamiento irá estableciendo futuras inversiones en esa materia. Y no solo en cuanto al transporte colectivo cotidiano o regulado, por así decirlo. Hay que decir aquí también que tenemos muchos acuerdos, creo que hay que darle ahí la enhorabuena a Quique, a mi compañero, el concejal delegado de transporte, muchos acuerdos dentro de ese contrato que tenemos del transporte público urbano que nos permiten cubrir situaciones particulares, como puede ser la feria en un momento dado, como puede ser el Día de Todos los Santos, como puede ser pues, momentos en los cuales hace falta un transporte público reforzado en determinados sitios para determinados eventos. El futuro de una ciudad como esta, con la calidad de aire que tenemos, con los visitantes que vienen de todo el mundo, es un futuro en el cual debemos de tratar que no esté presente tanto el coche y que sí que esté mucho más presente el peatón
y el autobús, el servicio de transporte colectivo. Antes de hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a otro ciudadano, así dejamos 3 en la primera parte y 3 en la segunda, que pues, los protagonistas son ellos. ¿Vamos con el 3 entonces? Sí, ¿En por orden? supuesto. Venga, vamos con el 3. Porque no mejora las calles, por ejemplo, yo qué sé, que hay gente que no pueden pasar bien por las aceras muy estrechas. Están arreglando muchas cosas, la verdad es que sí, pero algunas cositas están regulares. Calles muy estrechas que es difícil transitar por ellas, se quejaba esta mujer. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ser es conscientes de que esta ciudad, que recientemente hemos dado la noticia de que ya excede los 150.000 habitantes, no es un pueblecito. Tenemos la inmensa suerte de que en una gran ciudad tenemos algunos corazoncitos que son pueblecitos, el casco de Marbella, la zona de la calle en medio de San Pedro. Tenemos un pueblecito dentro de lo que realmente es una gran ciudad. Y claro que hay muchos problemas y claro que hay muchas cosas que arreglar. Por eso hace falta un ayuntamiento. Tenemos cosas con las que no podemos pelear. Es decir, evidentemente, si las calles son pequeñas, son pequeñas. Esto no podemos cambiarlo, porque sería cambiar la fisonomía del pueblo. Pero sí es cierto que hay algunas calles en las cuales, y esto sí que me incumbe a mí, dentro de mi competencia, pues la ocupación de mesas y sillas de la hostelería a veces es una ocupación que de alguna forma colisiona con el derecho y el interés que tienen algunos ciudadanos para utilizar la acera para su finalidad última, que no es otra que la de andar y la de caminar por ella. Qué equilibrio tan difícil, no Sí. en Marbella, sino en cualquier ciudad del mundo, el equilibrio entre terrazas en las que nos gusta a todos sentarnos y los vecinos que precisamente pasan por ahí por trabajo, porque viven allí, qué difícil Lo es que eso. pasa es que ese equilibrio tan difícil se convierte en extremadamente complicado cuando hablas de una ciudad turística. Es decir, yo esta mañana hablaba con una persona y decía, mira, en Don Benito no tienen problemas con las terrazas, pero aquí sí. Y aquí sí porque es una ciudad turística con una oferta turística muy amplia, donde lógicamente no podemos entender que la hostelería es una actividad secundaria, sino que es una actividad absolutamente primaria. Si la hostelería se cae en nuestro municipio, se cae toda la economía del municipio. Y luego, obviamente, todo eso hay que concordarlo con el derecho que tienen, lógicamente, los ciudadanos también, pues de disfrutar de su vía pública, ¿no? Y en esa situación estamos continuamente, ¿no? Aplicando la norma estrictamente, tratando de que todo el mundo esté lo mejor posible, teniendo en cuenta la situación que hemos vivido y tratando de, reitero, de concordar todos los intereses. Creo que es muy importante que apuntemos esa cuestión también, lo que hemos vivido. Es decir, creo que todo el mundo sabe que cuando se produjo la pandemia, si hubo un colectivo que sufrió mucho económicamente, fue precisamente el de los negocios de este tipo. También sabemos que poco después de salir de la pandemia, prácticamente no se podía consumir en el interior de los locales, hubo que echarles una mano, se les permitió que tuviesen terrazas más amplias, yo creo que lo entendió toda la sociedad, y yo creo que también ya va siendo hora de que ellos también vayan entendiendo que ya va siendo tiempo de volver a la situación anterior. Bueno, pues en esa dinámica estamos continuamente, no es fácil. Porque Antes... se controla Sí, la ocupación de la vía pública, hay quien se encargue de eso, que eso es a lo mejor algo que muchas veces los ciudadanos se cuestionan, es que cada uno hace lo que quiere, se controla. Se controla y además se sanciona. La policía local tiene encomendadas las funciones de policía administrativa y yo firmo todos los días, con todo el dolor de mi corazón, sanciones para quien se cede en la utilización, y estamos continuamente tratando de la forma más, de la forma que no sea entendida como de la forma que nos obliga la ley, estamos intentando devolver esa legalidad continuamente en todos aquellos sitios donde se rebasa, ¿no? Es cierto que a veces duele, porque hay empresas, hay bares familiares, restaurantes familiares que han estado cerrados mucho tiempo, que no han podido hacer negocio, pero la ley es la ley y se tiene que cumplir en todos los casos, ¿no? Yo digo que es un equilibrio, como tú decías antes, muy complejo, aquí especialmente complejo, y estas son las cosas que a mí me hacen llegar muy desgastado y muy cansado, pero ni siquiera esto me quita la ilusión.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y nada, en cuestión de muy poco tiempo, muy poquitos minutos, así que no os mováis, regresamos con el cuestionario, con este primer programa y con esta primera charla, en este caso con Félix Romero. Pues seguimos en el cuestionario, en este primer programa, el programa de estreno, con un invitado con el que estamos charlando muy a gusto, con Félix Romero, ya sabéis, el responsable municipal de áreas como Hacienda, Administración Pública, Comercio, Industria, Vía Pública. Vamos a continuar y quería indagar un poquito más sobre el tema de presupuestos, ¿no? Que es una cosa muy farragosa, que a los ciudadanos hay veces que bueno, pues nos resulta casi incomprensible. Es un trabajo al frente del cual llevas ya un tiempo, es el hombre de las cuentas del ayuntamiento y es una tarea que es importantísima, ya lo suponemos todos, difícil también tiene que ser, pero luego es poco lucido. Es un poco el esqueleto del ayuntamiento para que luego todo funcione. Es un trabajo, ese sí tiene que desgastar también, ¿no? Sí, es duro. Es también bonito en el sentido de que una vez comprendes cómo funciona, las matemáticas son muy bonitas, todo encaja y todo cuadra, pero a veces es muy complicado y, por supuesto, es muy poco agradecido en el sentido de que, por ejemplo, tú me acabas de preguntar por los presupuestos y los presupuestos es simplemente la punta del iceberg de toda la gestión económica que hay debajo. Es decir, tú puedes llegar a formular unos presupuestos porque antes, previamente, has impuesto un orden en las cuentas, has establecido unos automatismos con respecto a los procedimientos que llevan aparejado el pago de cualquier cantidad, has garantizado cuál es la situación real de tu caja y de tus perspectivas. En fin, es una cuestión que en definitiva es la administración de la casa. O sea, pero nadie lo ve. Es decir, el Titanic al final chocó con un iceberg y probablemente si el piloto de la nave hubiese cambiado el rumbo antes, no hubiese chocado con un iceberg, pero nadie lo habría sabido. A mí me pasa igual, es decir, nosotros en el ámbito de Hacienda, pues nosotros lo que hacemos es tratar de que todo funcione normal y como conseguimos que todo funcione normal, pues la gente no es consciente de los icebergs que hay rondando continuamente alrededor de este barco, ¿no? Este año hubo un iceberg importante llamado Plusvalía, que ya se nos habrá olvidado, pero justo cuando tenían los ayuntamientos más o menos preparados los presupuestos, el de Marbella lo tenía, pues casi para aprobarlo, aparece la famosa palabra plusvalía y desestructura todo, os tuvo ahí en jaque hasta que, bueno, medio se arregló el asunto. Pues ese no fue el iceberg más grande de todos. Con eso te lo digo todo. Es decir, nosotros creo que poca gente es consciente, y además nadie lo va a ser, e incluso cuando acabe este programa probablemente se le olvidará, que nosotros hemos estado estos 2 años en varias ocasiones al borde del naufragio absoluto. El año pasado tuvimos la aparición de las sentencias de la época de Gil, 43 millones de euros que aparecieron de la nada y que había que encajar. ¿Cómo solucionas eso sin subirle impuestos a los ciudadanos? Encontramos una solución y la solución nos ha permitido llegar ahora a poder presentar unos presupuestos. Tuvimos la plusvalía. La plusvalía significaba un 10% menos de ingresos. En este caso no eran 43 millones, pero eran 20 y tantos millones. Si hablamos de 20 y tantos millones y 40 y tantos millones, es que el año anterior tuvimos también la circunstancia del pleito de Seguridad Social y Hacienda, que también se salvó. En consecuencia, no es fácil, no es en absoluto fácil, ¿no? Pero hemos ido haciendo las cosas bien. O sea, si nosotros al final paramos, pensamos, buscamos soluciones y sobre todo estamos seguros de hasta dónde podemos llegar, la formulación de los presupuestos pues viene dada, por así decirlo, ¿no? Yo creo que al final este ayuntamiento está demostrando un rigor absoluto. Yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando yo me cogí digamos de alguna forma, me encargaron la delegación de Hacienda, pues por ejemplo nosotros pagábamos del orden de 20, 30 millones de euros de facturas del año anterior. Nosotros este año hemos pagado solo 6 millones del año anterior.
Es decir, cuando yo entré había unas deudas determinadas y ahora esas deudas ya no existen. En definitiva, ante una situación grave, complicada, difícil, que viene arrastrada además desde la época de Gil, pues lo que hemos hecho es ir aportando toda una serie de elementos de lógica, elementos de prudencia. Muchas veces a mí me toca decirle a mis compañeros, pues mira, es que no hay gasolina para esto, no se puede hacer, pero no lo hacemos. Si no se puede hacer, no lo hacemos. Para nosotros es más importante poder entregar el ayuntamiento cuando nos toque entregarlo en perfecto estado operativo. Creo que es lo que le debemos a los ciudadanos. Cada vez que hay alguna de estas complicaciones económicas, financieras, aparece la oposición, casi siempre y casi de manera inmediata, avisando y alertando de un plan de ajustes, ¿no? Que es una especie de que viene el lobo. Y a mí siempre me surge la duda de, ¿tan débil es el equilibrio financiero del ayuntamiento para que eso esté siempre en la puerta? ¿O es más una estrategia política que una realidad? Bueno, realmente es un requisito legal. Es decir, hemos llegado a una situación donde el excesivo control sobre las cuentas de los ayuntamientos lleva a que cualquier cosa extraordinaria que tengas que hacer lleve aparejado un pequeño plan de ajuste. Aquí la cuestión no es que nosotros no tengamos que hacer planes de ajuste, tenemos que hacerlo continuamente como todos los ayuntamientos, porque el control de la Administración superior del Estado es absoluto. No, lo que ocurre es que realmente ese plan de ajuste puede ser un plan de ajuste de caballo o puede ser un plan de ajuste pues como los que nosotros hemos hecho. Por poner un ejemplo, alguien puede necesitar un tratamiento médico a base de quimioterapia o a base de paracetamol. Los dos son tratamientos médicos, pero nosotros no hemos necesitado nunca nada más que el paracetamol. Y la oposición nos viene diciendo continuamente que cada vez que vamos a tomarnos un paracetamol, en realidad lo que hay es una quimioterapia. Esa es la cuestión por hacer, y esto lo digo con el máximo respeto, que hablar de enfermedades no pero es... creo que ha sido gráfico. Descriptivo. Claro, entonces hablamos de una situación donde verdaderamente, bueno, yo siempre he pensado que la oposición tiene que ser otra cosa. Entiendo que dentro de la oposición está la obligación de señalar lo que está mal, pero creo que la esencia de la oposición debe ser la proposición de alternativas. Lo diga usted, yo haría esto, yo haría lo otro. Aquí a veces, bueno, a veces no, yo no recuerdo que haya habido nunca, en la época nuestra sí, pues yo creo recordar que cuando a nosotros nos tocó estar en la oposición, incluso Ángeles Muñoz invitó al que era alcalde en aquel entonces a una reunión con el ministro, creo que era de Hacienda, en Madrid. Es decir, nosotros sí propusimos, pero yo creo que en la oposición lo que hay que hacer es proponer y no solo destruir. De hecho, lo ideal sería que no se destruyese nada y que se propusiese, se mejorase. En fin, nosotros, desde luego, desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno, lo que hemos hecho siempre es plantear cumplir con la legalidad. Si la legalidad nos obliga a hacer un plan de ajuste, pues lo hacemos. Y si ese plan de ajuste se limita a una cuestión formal, donde nosotros le enseñemos al Ministerio que tenemos un IBI tan potente, porque tenemos aquí mucha gente que paga por grandes villas su impuesto de IBI, que nos permite garantizar que cualquier medida que vayamos a tomar fuera de lo normal la vamos a cumplir, eso es un plan de ajuste, pero en realidad no te ajusta nada. Esa es la realidad. Sí, sí. No, te quería seguir hablando del tema del presupuesto, al final me quedó de antes, pero... No, apúntalo, sin problema. No, te decía que al final, como no he explicado bien el tema de presupuesto, decir que el Ayuntamiento de Marbella, todo lo que te he comentado antes, pues nos ha llevado a que tengamos siempre los presupuestos en fecha. Yo creo que eso es una cosa muy importante de cara al contrato que un político tiene que tener con el ciudadano. Es decir, nosotros en realidad lo que hacemos es administrar el dinero que los ciudadanos nos confían para la cosa común, para las calles, para la iluminación, para la seguridad, ¿no? Y creo que es muy importante que cada año ellos tengan claro en qué se va a gastar ese dinero, que no es dinero del ayuntamiento, es dinero de cada uno de los ciudadanos, aunque sea una bolsa común, ¿no? Nosotros eso lo hemos tenido siempre como una obligación, lo hemos hecho siempre. Mi función como concejal de Hacienda es garantizar que eso se pueda cumplir con todo ese trabajo que te he dicho antes que hemos tenido que ir haciendo, pues de depuración, de aplicar sentido común a la administración del dinero de la casa, y yo creo que en eso pues podemos estar pues moderadamente satisfechos, porque si a mí me preguntas hace 6 meses si íbamos a ser capaces de poder aprobar presupuestos, de poder estar, pues no sé qué te hubiese respondido, pero aquí estamos.
Vamos a darle voz de nuevo a uno de esos ciudadanos que nos hemos encontrado por la calle y al que, ya sabéis, una de las características de este programa, le hemos ofrecido que le hagan una pregunta a nuestro invitado de hoy. Vamos en orden, seguimos entonces con los que nos quedan también en orden. Venga, pues entonces vamos con el 4. A mí me gustaría saber si invertirían más en los estudios y, por ejemplo, en tecnología, mejores cosas, mejores materiales en clase y libros, por ejemplo, cosas así. Bueno, preguntas sobre asuntos que, claro, ese estudiante le interesan, si va a haber más inversión en formación, supongo, pero claro, no es un área de competencia municipal como tal, ¿no? Sí, no es una competencia propia del ayuntamiento, pero yo soy de la opinión de que el ayuntamiento es la primera administración, la más cercana al ciudadano, y en aquellos casos en los cuales se pueda, aunque sea forzando la norma, pues echar una mano, ahí hay que estar, ¿no? Antes lo hemos dicho, el transporte escolar universitario es una medida de apoyo, lógicamente, al estudio, y esa medida pues no está dentro de lo que son las competencias propias del ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento tiene también, según la ley, la posibilidad de invertir en actividades de fomento, una fórmula genérica que establece la Ley de Autonomía Local de la Junta de Andalucía, me parece que es, y en ese ámbito pues vamos haciendo cuestiones como esta, pero hemos hecho muchas más. Pues por ejemplo, yo creo que es muy importante resaltar que durante la pandemia el ayuntamiento aportó pues todos los kits para que aquellos alumnos que no pudiesen conectarse desde su casa pudiesen conectarse desde su casa, y pagó el internet de esos alumnos y pagó los pinchos, la mochila que se llamaba digital, para que los alumnos de institutos y de colegios, por supuesto tampoco es competencia propia nuestra, pero para que alumnos de colegios y de institutos pudiesen continuar sus clases desde su casa, aquellos que no tenían medios, ¿no? Tenemos programas de becas, tenemos programas de ayudas también a estudiantes, y yo creo que en definitiva el planteamiento que tenemos que hacer es que desde el ayuntamiento lógicamente tenemos que ayudar a todos los estudiantes, son el futuro de nuestra sociedad, pero también tendríamos que empezar a plantearnos ya seriamente cuánto más habría que esperar para que Marbella fuese también sede universitaria. Tenemos una ciudad muy cerca como es Ronda, que es una ciudad maravillosa, pero que desde luego en tamaño y en importancia económica no puede compararse con Marbella, y sin embargo es sede universitaria. Entonces, yo creo que esto es una cuestión que evidentemente no es algo que podamos hablar ahora, ni vuelvo a decir, en una situación donde ahora mismo estamos pues casi en periodo preelectoral también en Andalucía, pero muy pronto también a nivel local, pero yo creo que la próxima legislatura sería una de las grandes preguntas que esta ciudad tiene que hacerse a sí mismo y a otras administraciones. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para poder ser una ciudad universitaria, ¿no? Lo hemos apuntado hace un instante, quizás es una de las buenas noticias que nos ha traído la primavera. Ya somos en Marbella, en los papeles, ya todos lo imaginábamos y lo intuíamos, más de 150.000 habitantes. ¿Esto por qué es importante? Te explico, pero antes te quiero apuntar una cosa respecto a lo que he dicho antes. Ya somos ciudad universitaria en el ámbito privado. Esto sí es muy importante que se reconozca. Cierto. Pero creo que también deberíamos de serlo en el ámbito público. ¿Por qué es importante que seamos más de 150.000 habitantes? Para empezar, porque todas las clasificaciones que se hacen de los municipios funcionan con una serie de escalones. Y esos escalones definen prácticamente la actuación de otras administraciones respecto a nosotros. Están las ciudades de más de 20.000 habitantes, las de más de 50.000 habitantes, las de más de 100.000, las de más de 150.000 y las de más de 500.000. Nosotros hemos entrado en un club muy selecto, el de las ciudades de más de 150.000 habitantes. Muy pocas en Andalucía, no sé si somos 6 o 7, no estoy seguro. Muy pocas también a nivel de España. Eso nos va a permitir acceder a determinadas líneas de ayuda, a determinadas subvenciones que de otro modo nos estaban vedadas, ¿no? Y luego, lógicamente, lo que sí tenemos es un incremento importante en la aportación que realiza el Estado y que realiza la comunidad autónoma. Hay que pensar que Marbella al final da servicio no a esos 150.000 habitantes, da servicio a muchos más. Marbella puede tener perfectamente unos 230.000, 250.000 habitantes fijos, con puntas que llegan casi al 500.000 de habitantes.
Y a todas esas personas hay que darle servicio, hay que darle alcantarillado, hay que darle luz, hay que darle seguridad, hay que recoger sus basuras, hay que darle suministro de agua. Todo eso cuesta dinero. Cuanto más cerca esté la cifra real de la cifra de derecho, pues más fácilmente dispondremos de recursos para poder dar todos esos servicios que damos desde el Ayuntamiento de Marbella, que se dan desde el resto de los ayuntamientos, pero claro, desde el resto de los ayuntamientos con una realidad, y es que su población de derechos viene a ser su población real, ¿no? Creo que es muy importante, creo que demuestra además, y esa es la última parte de la historia, el éxito de la ciudad. Si somos más, es porque más han venido a vivir aquí. Y si más vienen a vivir aquí es porque hay más movimiento económico, porque aquí se vive mejor, porque aquí, pues para personas mayores, sobre todo británicos, es el sitio ideal para retirarse, pues porque en definitiva somos más atractivos. Con lo cual, también nos interesa que aumente el censo, porque el aumento del censo no solo es una medida de los servicios, es una medida también del éxito de la ciudad y del municipio. Si una ciudad crece, pues es una ciudad que es atractiva, ¿no? ¿No se está muriendo? Sí, sí. Vamos a escuchar a otro ciudadano, como vamos en la recta final, para que no se nos vayan a quedar ninguno de ellos y todos tengan su oportunidad. Vamos con la quinta, ¿no? Por orden. Me gustaría preguntarle al concejal si el trabajo que hacen allí en el ayuntamiento diariamente es todo telemático o si es más manual, en plan, si se desplazan a algún sitio porque tengan que hacerlo, porque están allí en el ayuntamiento pero tienen que ir de una sala a otra con los que están allí, ¿cómo es? Si tenemos un ayuntamiento moderno, tecnológicamente, ¿no? Que supongo que también es una parte del proceso de estos últimos años. Claro, bueno, nosotros evidentemente tenemos una serie de procesos telemáticos que están implantados. Quizá mi área es la que tiene pues un mayor número de procesos implantados. Prácticamente la totalidad del área de Hacienda se gestiona de forma electrónica y evidentemente también tengo que decir que también es la más fácil para que eso se haga de esa manera, para que en definitiva, bueno, estamos hablando de números, de documentos que van a través de un circuito. Es muchísimo más fácil hacerlo de forma electrónica. Pero yo creo que es importante que los ciudadanos sepan que el trabajo del ayuntamiento es un trabajo holístico, global, grandísimo. Es decir, es que el trabajo del ayuntamiento es la persona que en un momento dado está con un carrito barriendo en una determinada vía pública, o es el policía que a las 3 de la mañana te está ayudando pues porque se te ha pinchado una rueda, o porque tienes un problema en tu casa, o porque te han entrado a robar. O es el técnico que en un momento dado está arreglando una farola que se ha apagado en un sitio determinado. Pero todo está conectado, es decir, todo ese trabajo, por ejemplo, electrónico que se hace en las sedes, que son varias del ayuntamiento, producen al final ese trabajo que se produce en la calle. Entonces, la pregunta de cómo trabajamos en el ayuntamiento depende, se trabaja de todas las maneras posibles. Sí es cierto que para que un policía esté en la calle con su equipo de protección, con su armamento, con su coche de policía, antes ha tenido que haber una tramitación que le dote de todos esos recursos, ¿no? Pero dentro de que es todo un trabajo global e interconectado, en el trabajo se trabaja, o sea, en el ayuntamiento se trabaja de todas las maneras posibles, de todas las maneras que pueda uno pensar que se trabaja en la sociedad, se trabaja en el ayuntamiento, porque al final se gestiona una gran ciudad con, en fin, con todas las obligaciones y necesidades de una gran ciudad. Muchas veces desde una perspectiva un tanto crítica, incluso despectiva, se habla del tamaño del Ayuntamiento de Marbella, de si es que ahí trabaja mucha gente, tantos que hay allí trabajando y esto sin hacer. Eso se utiliza mucho y es algo que caracteriza mucho a la ciudad. Es un arma arrojadiza habitual, pero no sé si la ciudad funcionaría con un tamaño menor, es decir, con menos trabajadores municipales. Bueno, esto es como todo el mundo tiene sus opiniones, ¿no? Yo creo que al final la medida del tamaño del ayuntamiento la hacemos de forma equivocada, porque no hay que comparar la plantilla del ayuntamiento con los habitantes que tenemos de derecho. La medida de un ayuntamiento es siempre el servicio. Un ayuntamiento no tiene más finalidad que dar servicio a los ciudadanos. Y evidentemente, quizá el ayuntamiento puede ser grande para 150.000 habitantes, yo creo que no.
pero ¿y para 250.000? ¿Y para 500.000 que vienen? Esa es la medida del servicio. Yo creo que el ayuntamiento está bien dimensionado. Obviamente se trata de una estructura muy grande que tiene que ordenarse, que en algunos elementos, cuando hablamos de tantas personas, pues hay sitios donde quizás sobran y sitios donde faltan, y dentro de la estructura, pues a lo mejor gente de un sitio tiene que estar en otro. Eso es algo que es habitual, que es común que vaya sucediéndose de forma dinámica a lo largo del tiempo. En verano hace falta más gente limpiando, en invierno hace falta menos gente limpiando, más gente vigilando de la policía en verano que en invierno. Sin embargo, a lo mejor hace más falta gente en el ámbito de Hacienda, pues a final de año, que hay que sacar los presupuestos, en fin. Es realmente como un organismo vivo que funciona pues con las necesidades que la ciudadanía le va imponiendo. Pero es que hay que no olvidar nunca que la clave para medir un ayuntamiento es el servicio. Y el servicio son el número de ciudadanos, no empadronados, sino a los cuales le tienes que dar ese servicio. Marbella, yo creo que en muchos sitios faltarían incluso trabajadores. Tenemos a la última, creo que era una mujer, sí, una señora, la última ciudadana que tenemos una pregunta, así que no se nos vaya a quedar en el tintero, vamos a escucharla. Pues mira, yo lo que le quiero preguntar, concejal, que por qué están cerrando todos los centros de tienda, o sea, en el centro antiguo, o sea, en el centro donde yo vivo, Ricardo Soriano y todo eso, por qué están cerrando todas las tiendas. Ricardo Soriano y el cierre de las tiendas, algo que también se comenta mucho en la calle. ¿Qué le contestamos a esta mujer? Sobre eso hay que decir dos cosas. La primera, volvemos al principio, yo soy liberal. La decisión que toma cada empresario con respecto a su local o a su negocio es una decisión que solo le incumbe a él y que él decide, en definitiva, por qué lo hace, ¿no? Nosotros entendemos que, desde luego, Ricardo Soriano, en el estudio que se hizo del casco antiguo, se estableció que además no solo se trataba, en definitiva, de un eje de servicios que no venía abajo, sino que se podía potenciar, donde estaban, además, ubicados la mayoría de las grandes oficinas de bancos y donde además había un movimiento muy grande. De alguna forma el estudio lo que nos dijo es que era una zona, todo Ricardo Soriano, algo que ya sabíamos, que es una zona con grandísimo potencial. Yo creo que es otra de las reflexiones que tenemos que hacer de cara a la próxima corporación. Nosotros ya la hemos hecho desde el ayuntamiento. Ricardo Soriano hay que hacerlo atractivo, o sea, hay que hacerlo todavía más atractivo. Yo considero que aquí hay que plantearse seriamente una modificación total de la fisonomía. Y, de hecho, desde el ámbito de obras, impulsado por la alcaldesa, ya hay un proyecto que se está llevando adelante y que será una obra en el futuro, precisamente de cambio total, donde vamos a apostar más por la peatonalidad, donde vamos a apostar, en definitiva, por tratar de hacer de la calle de Ricardo Soriano algo así como lo que es la calle Larios en Málaga. O sea que el futuro de Ricardo Soriano, de un modo u otro, pasa por ser una vía peatonal. Una vía peatonal o semi-peatonal. En definitiva, lo que pasa es por recuperarla, remodelarla, realzarla, darle más iluminación, cambiar totalmente la fisonomía. Eso está en los planteamientos que se llevan adelante. Y a partir de ahí la gente tiene que hacer sus apuestas. Hay gente que ha decidido no estar. En el caso de Zara, por ejemplo, que era uno de los más paradigmáticos, pues ellos decidieron que vendían más en Puerto Banús y se fueron a Puerto Banús. No se fueron de Marbella, pero se fueron a Puerto Banús. Y a partir de ahí, esas son decisiones que nosotros no podemos imponer. No podemos decirle a Zara que monte su negocio donde a nosotros nos apetezca. Eso no podemos hacerlo. Lo único que podemos hacer es hacer más atractivo aún toda la zona central de Marbella. Yo creo que ese planteamiento es un planteamiento que es de futuro, que lo vamos a ver hecho una realidad más pronto que tarde, no en esta legislatura, lógicamente, y yo creo que es de los retos que yo creo que hay que plantearle incluso a la ciudad como un reto. Yo recuerdo, en la época en que se cambió la calle Larios en Málaga, que tuvo todo tipo de contestación y hubo, bueno, pues todo tipo de movilizaciones, de protestas,
y la calle Larios, por la calle Larios pasaban los coches. Ahora pregúntele o preguntémosle a cualquiera que tenga un local en la calle Larios cuánto vale un local en la calle Larios. Pues Félix Romero nos desvela uno de los primeros puntos del programa electoral de la siguiente. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, es mi reflexión. Ya he dicho mucho. Es mi reflexión. Ya he dicho mucho. Es mi reflexión. pero yo creo que es algo que prácticamente está en la mente de cualquier ciudadano que vive, trabaja o discurre por el centro de Marbella habitualmente. Terminamos este cuestionario precisamente con un cuestionario express que le haremos el mismo a todos nuestros invitados, más enfocado en la parte personal, en gustos, en aficiones, para que bueno, pues también conozcamos un poquito cuando no está en ninguna de las delegaciones, cuando no está con dosieres, informes y proyectos, qué es lo que le gusta hacer a Félix Romero. Primera pregunta, ¿mascota? ¿Tienes mascota? No. No tiene mascota. ¿Ha tenido mascota en la familia? Cuando tenía 5 años, pero ya no volví a tener. No es de mascotas. ¿Comida que cuando no empieza no puede acabar hasta que se termine? Quizá los espaguetis carbonara. Espaguetis carbonara. ¿Ciudad favorita del mundo? No vale Marbella, lógicamente, claro. Nueva York. ¿Músico, cantante o grupo musical favorito? O Queen o Dire Straits. Bueno, no está mal. ¿Hay alguna película que haya visto 1000 veces y que siempre que tiene ganas de ver algo así sin complicaciones tira de ella? Pues voy a quedar muy viejuno, pero Ben-Hur. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Profesión distinta a la actual que le habría gustado desempeñar? O bombero o guardia civil. Vaya. ¿Plato que mejor prepara la cocina? Si es que cocina, claro. Me sale muy bien el solomillo Wellington. ¿Sí? Sí. Pues no es un plato fácil, ¿eh? No es un plato. ¿Sale rosita por dentro? Sí, perfecto. Vale. Pues nuestro compañero Enrique Moreno, en las mañanas, alguna mañana que tenga libre que pueda, que venga Enrique, apúntalo, que venga Félix Romero a hacerte el solomillo Wellington. ¿Libro que nos recomendaría leer? Yo me quedé enganchado con 14 años en El Señor de los Anillos y para mí es el mejor libro de todos. Entonces, por película no pregunto porque me va a recomendar El Señor de los Anillos. ¿Alguna serie que nos recomendaría ver actual o que le marcara? Pues es que soy muy común yo, Juego de Tronos. Sí, no, estupendo, no pasa nada, ser común. Juego de Tronos yo creo que de lo que más ha visto todo el mundo, ¿no? Y no sé si esta última pregunta del cuestionario enlaza con la última cuestión de actualidad que hemos hablado. Si tuviera de existir una lámpara mágica con un solo deseo, ¿qué proyecto le regalaría a la ciudad? ¿De Marbella? Sí. Pues la peatonización de Ricardo Soriano. Por eso digo, cuando me ha contestado al otro, digo, seguro, no está mal el regalo. Pues Félix, gracias por acompañarnos en este primer cuestionario, en esta primera entrega. Ha sido un placer. No será la última, porque con Félix Romero se pueden tratar un montón de asuntos. Hoy lo hemos hecho, pero podemos estar otra hora o otras 2, que no nos cansaríamos. Muchas gracias, hasta pronto. A vosotros.